La mañana 17 minutos. La última desertificación había sido en 1997 en el gobierno de Samper y en pleno proceso 8000. Esta desertificación, Felipe, sin embargo, es diferente. Yo creo que la sacamos barata porque vino sin sanciones económicas. En la práctica, esto es una matrícula condicional. Le dicen al estudiante, usted se está rajando, pero rehaga la plana y hágala bien, si no quiere que vengan sanciones. De momento es más una advertencia que cualquier cosa. La desertificación, eso de que demostrablemente Colombia no pudo certificar que está luchando contra el tráfico de drogas. Sí, la verdad, la desertificación debería no poner al presidente pues tan amargado, tan furioso que estaba, sino de alguna manera alegrarlo, porque ante un hecho concreto e irreversible como una certificación, pues no nos fue nada mal. No hubo sanciones económicas, no se acaba con la cooperación militar, aunque el presidente dijo, no me interesan las armas y tal. Pero la desertificación, en los términos que salió, pues Néstor, el país la sacó barata. Ahí el presidente Trump desde los Estados Unidos da un plazo para que Colombia 10 meses. Para que efectivamente, es cierto, claro. Felipe, o sea, Colombia... hasta que llegue el próximo presidente. Sí. Es más o menos el pero plazo. de momento, Felipe tiene razón. Es una desertificación que parece más un mensaje simbólico porque no hay sanciones económicas. Es que realmente la Néstor, desertificación le da a uno la impresión que fue más contra el presidente Petro que contra el país. Porque si usted se lee el documento, pues hablan de la incapacidad del presidente en la lucha contra el narcotráfico, de la falta de liderazgo del presidente. Es más, o sea, esta desertificación tiene nombre propio y tal vez esa es la razón por la cual él está tan molesto, pero la verdad fue que la sacó barata Colombia. Son las 6 de la mañana. En realidad ese es el mejor resumen, Néstor, yo creo, el que acaba de hacer Felipe, que es una desertificación contra Petro y no contra el país. Y me parece además que también, y eso yo creo que hay que reconocerlo, es el resultado del trabajo de muchas personas encabezadas por los gremios económicos. Bueno, participaron la última semana los alcaldes, en fin, muchas personas que le hicieron ver a algunas personas que tienen influencia en los Estados Unidos y en particular a Marco Rubio, que pues sin poner sanciones, en realidad terminaba afectando a unas personas que han sido sus aliados en Colombia y pues que eso no parecía justo. Y yo creo que eso quedó bastante bien reflejado en la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos. Sí, el documento de anoche habla y termina haciéndole un elogio a esos alcaldes, habla de la habilidad y valentía de mandatarios locales. Obviamente, esos alcaldes que fueron lo ayudaron para que esto pasara. Y los empresarios, y seguramente el director de la policía, Néstor, claro, y el almirante Cubides. Habla de la fuerza pública también, dice que han sido aliados históricos del gobierno de los Estados Unidos y su trabajo también lo destaca en materia de lucha antidrogas. Les resumimos. Sin duda todo esto exculpa a la institucionalidad y al país, pero responsabiliza al presidente Petro. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Lo que dice y las condiciones que impone esta decisión de la Casa Blanca. Desde Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Tras múltiples advertencias, expresiones públicas de descontento y exigencias de más resultados, finalmente llegó la desertificación, en el escenario que se anticipaba. Un golpe político sin los efectos en materia de sanciones, restricción de recursos, bloqueo de préstamos en la banca multilateral que se temían. Pero el daño reputacional es una mancha con la que Colombia quedará hasta que haya una nueva evaluación en septiembre del próximo año, a menos que el gobierno colombiano cumpla con los criterios expuestos en el memorando del presidente Trump, que permitiría salir de esa lista odiosa de los países desertificados donde no estábamos desde hace casi 30 años. Colombia falló demostrablemente. Eso es lo que se mide. Quienes hayan tenido la oportunidad de ver esta lista se darán cuenta que hay una lista general, la lista de los mayores. Son 23 países identificados como los mayores productores o los mayores territorios por donde transita la droga en el mundo. Y de esos 23 países, lo que hace Estados Unidos es evaluar quiénes fallaron en sus esfuerzos y en cumplir con sus compromisos. Es decir, los desertificados. Y en el caso de Colombia es así.
no por responsabilidad de la fuerza pública, sino exclusivamente por responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Eso lo deja clarísimo este memorando del presidente Trump, que dice: en Colombia el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. El gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido con sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países. Por esta razón he designado a Colombia por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones en materia de control de drogas. Ahora bien, en este memorando el presidente Trump se toma la tarea de marcar, como ustedes lo mencionaban, una clara diferencia, un contraste entre lo que piensa Estados Unidos del liderazgo político de Colombia en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la fuerza pública colombiana y las autoridades locales, reconociendo su trabajo. Dice en otro apartado del memorando: las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno. El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político, es lo que dice el presidente Trump. Ya comentábamos, esta desertificación terminó siendo en el escenario que se esperaba, con las exenciones o waivers. El presidente Trump cita argumentos de interés vital nacional para los Estados Unidos para decir que la asistencia a Colombia debe mantenerse, así como también a otros países que son desertificados como Bolivia, Myanmar y Venezuela. El único del grupo de los desertificados que no recibió waiver fue Afganistán. Esto quiere decir que esta certificación para nosotros es un golpe político, un daño reputacional de volver esa lista negra en la que no estábamos desde 1997, pero hay posibilidad de salir de ella. Lo expresa el mismo presidente Trump en su memorando, diciendo que considerará cambiar esa designación. Lo condiciona si tomamos medidas más agresivas para erradicar la coca, también para reducir la producción de cocaína y el tráfico de cocaína, así como también de realizar mayores esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables del tráfico de drogas, aumentando la cooperación judicial con los Estados Unidos. Precisamente sobre esa posibilidad de que Colombia eventualmente pueda salir de esa lista de naciones desertificadas, le preguntaron hace algunas horas al secretario de Estado Marco Rubio, quien estaba saliendo de Israel, y dijo lo siguiente: Yeah, look, our problem, Colombia's been a great partner historically. Unfortunately, they have a president now that, in addition to being erratic, has not been a very good partner when it comes to taking on drug cartels. So, they just don't meet the standard under his leadership. I think we have Colombia ha sido un gran socio históricamente. Desafortunadamente ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los carteles de la droga. Así que bajo su liderazgo simplemente no cumplen con los estándares. Si dependiera del ejército y la policía, que hemos trabajado con ellos durante décadas, sería una excelente noticia. Pero actualmente tienen un mal liderazgo, especialmente en este tema de las drogas. Pueden cambiar, pueden ser más cooperativos y pueden cumplir con los criterios para salir de la lista de certificación, decía aquí el secretario de Estado Marco Rubio. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Son las 6 de la mañana, 25 minutos, y la noticia de la desertificación toma al presidente Petro, que estaba comenzando anoche dirigiendo un Consejo de Ministros cuya transmisión había comenzado minutos antes de las 8 de la noche. Y en caliente, el presidente comienza a desafiar a Estados Unidos. No había entendido en ese momento que la desertificación viene con waiver. Y dice, viene, ¿cómo es la palabra waiver, presidente? Eso quiere decir, no nos castigó Estados Unidos. Aún así, el presidente anuncia el fin de la dependencia militar de los Estados Unidos, diciendo que no habrá más limosnas ni más regalos, y que tal vez Indumil, la policía colombiana, terminará fabricando sus propias armas ahora que dejamos la dependencia, que no es cierto, por supuesto, pero esta es la interpretación del señor presidente. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Por primera vez en 3 décadas, el gobierno de los Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, con un durísimo mensaje en el que el gobierno norteamericano apunta directamente hacia el presidente Gustavo Petro como responsable. Esto a pesar de que esta es una decisión con una excepción, con un waiver, es decir, seguirá llegando la ayuda militar de Estados Unidos para la lucha contra las drogas,
drogas. Este es el momento en el que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se lo explica al presidente. Antes de eso, un paréntesis, presidente, de los medios están titulando mal como siempre, diciendo que se va a acabar la ayuda de unos 450 millones de dólares, cuando no es así, porque el documento de la Casa Blanca dice que no va a quitar la ayuda económica. Y por último, lo que señalan aquí es que Estados Unidos no cierra a quitar la puerta de la desertificación en un plazo de 10 meses. Sin embargo, al presidente Gustavo Petro no le gustó para nada el tono del mensaje del gobierno de los Estados Unidos, en el que, como ya mencionamos, se cuestiona su liderazgo en la lucha contra las drogas, y respondió con los puños arriba, anunciando en el Consejo de Ministros que es hora de cortar con la ayuda militar de los Estados Unidos. Estados Unidos deja de obligarnos y deja de presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos. Ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos, dice el presidente, quien de paso lamenta el costo humano que ha asumido Colombia en estas décadas de lucha contra las drogas. Y que es que los Estados Unidos nos desertifican. Después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína. Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera, inocentes o no, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices. Que no se embadurnen más las narices, dice el presidente Gustavo Petro, que no se quedó ahí en las declaraciones del Consejo de Ministros, sino que continuó la pelea por redes sociales. La Embajada de Estados Unidos en Colombia reprodujo un mensaje del Departamento de Estado en el que se habla abiertamente de un desacertado liderazgo de Petro en materia de lucha contra las drogas, y la respuesta del presidente fue esta: ustedes comienzan por una mentira fáctica, señores. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque y con fumigación forzada. Es la política de Estados Unidos la que ha fallado. Mientras tanto, la canciller insiste en que esta es una decisión política. ¿Qué hace esta decisión y qué implica? Aunque la ayuda militar va a continuar y sería de unos 209 millones de dólares el próximo año, la Cámara de Comercio Colomboamericana advierte que el presidente Donald Trump podría ajustar o limitar el alcance del waiver, de la excepción, en cualquier momento, y no se impide la toma de medidas puntuales bajo leyes distintas. Le voy a poner ejemplos. El gobierno norteamericano podría suspender visas a funcionarios colombianos, suspender reuniones con ellos, considerar controles adicionales para Colombia, restricciones de viaje de sus ciudadanos hacia el país, y en un contexto de guerra comercial no descarte sanciones comerciales. Por fortuna, nada de eso está ocurriendo en este momento. La ANDI señala que la decisión de los Estados Unidos puede influir en la imposición de sanciones comerciales, generando consecuencias significativas para el país. Gracias, Marcela. Son las 6:30 a.m. Felipe, en el Consejo de Ministros de anoche, el presidente termina, como suele ser habitual en él ya, hablando de absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo, ¿no? Termina hablando de clítoris, que por alguna razón termina siendo una palabra que sin mayor explicación se le metió 2 veces en las 2 horas que duró el Consejo de Ministros. Habló de clítoris cuando habló del caso Florian, que es el ministro de Igualdad, que fue suspendido por una decisión del Tribunal de Cundinamarca, porque incumplió el gobierno, el presidente Petro, el mínimo de mujeres que debe haber en el gabinete. Por lo menos el 50% deben ser mujeres. Cuando nombraron a Florian, eso no sucedía, razón por la cual en la demanda se establece que se violó esa ley de cuotas y en consecuencia queda suspendido el nombramiento de Florian. Y entonces el presidente se lo atribuye a la Inquisición, que tampoco es cierto. Dice que esto es la Inquisición persiguiendo a quienes quieren definir su género. Tampoco es cierto, Felipe, me da pena con el presidente, que en la Inquisición se haya perseguido a las mujeres, o no particularmente a las mujeres. En la Inquisición persiguieron familias enteras, persiguieron conversos, persiguieron a judíos. Y tampoco es misoginia, como dijo él, que era que un juez con misoginia. La misoginia no se predica de los hombres, así el hombre se autodenomine mujer. Otro error conceptual. Armó un cuchuco
con la Biblia, que bueno, yo no le entendí absolutamente nada. Pero Y realmente, el tema de la República fueron, es que ya anoche voy, fue Felipe, demencial. Deme un segundo, ya voy a contarle lo de la República. Pero realmente fueron desagradables esas, no, iba a decir que fueron desagradables esas expresiones del presidente. Bueno, la explicación en el caso de la ministra Florian, pues realmente fueron unas justificaciones torpes. Está claro que no leyó el auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que es un auto, a mi modo de ver, impecable y que trae, entre otras cosas, jurisprudencia más o menos reiterada de la Corte Constitucional. Pero esa alusión, digamos, al clítoris en el otro momento en el que lo hizo, es realmente muy desagradable, entre otras cosas porque yo no entiendo el presidente por qué se siente con derecho de decirle a las mujeres qué es lo que deben hacer con sus vidas, con sus cuerpos. La teoría, ese tema de decir que si condescendiente. acompasan el clítoris con el cerebro van a ser grandes mujeres, es realmente una cosa de un machismo absolutamente despreciable. Claro, porque mínimo es que además no sabe uno si está hablando como de qué, se refiere, digamos, el presidente a la famosa frase y fatal y detestable, coñito trepador, o sea, cuando él dice que asocian el clítoris con el cerebro, ¿qué es lo que quiere decir el presidente? No sé, no Paola, entiendo, la verdad me parece de un nivel de de misoginia, eso sí es misoginia, Felipe, no importa que no se autodeclaren ni lo que sea, el caso es que el presidente es machista, es misógino y nos coge una otra vez como objetos sexuales, porque el hacer específico, Néstor, está cuentico de que el clítoris y el cerebro otra vez es una vez más cosificación contra nosotros las mujeres. Yo lo que pasa es que no entiendo, Felipe, no entiendo la frase de que una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro. ¿Qué tiene que ver el clítoris con el tema? No, y que si lo acompasa con su cerebro será una gran mujer. Bueno, Felipe, el clítoris está establecido, pues el clítoris está ahí básicamente para la producción del placer sexual. Felipe, si los amigos petristas me explican qué tiene que ver el clítoris en la locución de anoche del presidente, que era sobre el FOMAC y que era sobre la certificación. Presidente, que usted tiene razón, Felipe, comete otro lapsus, que es el de la República. Lo que dice el presidente es que la República es lo dos veces público. Dice lo público es repúblico, también. Dos veces público. Es de las cosas increíbles, Felipe. República es una definición en latín de la res pública. Res pública quiere decir los asuntos públicos, la cosa pública. Y el presidente dice república porque está recaro, porque está recerrado. El presidente claro, Pedro Felipe él cree que es un prefijo, él cree que es el prefijo castellano re, que es doble, ¿verdad? Que es otra vez. No es del prefijo castellano, es de la palabra latina que significa res. Yo me resisto a creer pero que eso sí, francamente, es una caricatura. Yo me resisto a creer que el presidente Petro crea lo que dijo. Yo quisiera creer que él intenta acercarse él cree lo que dice. A un público que no entendería esos conceptos y quiere llevar su postura ideológica, Felipe, a eso. Yo me resisto a creer que un hombre el cuchuco que armó con la Biblia, tan preparado, Felipe, siguiendo la lógica en esos errores. Siguiendo la lógica del señor presidente, Felipe, yo voy a hacer mercado hoy y voy a comprar repollo. O sea que es dos veces pollo. Correcto. Dos veces pollo y le sale por el mismo precio. Me hizo acordar, Néstor, y me va a perdonar porque está muy temprano para ser tan procaz. Pero anoche yo, oyendo al presidente de la República, me acordé de Clímaco Soto, que era un político, un poeta y pues humorista. Cuando ¿no era Clímaco Urrutia? No, Clímaco Soto, quien compuso un poema antirrepublicano que dice a la sazón, dos puntos. Si pública es la mujer que por puta es conocida, república viene a ser la puta más corrompida. Y siguiendo el parecer de esta lógica absoluta, todo aquel que se reputa de la república hijo, debe ser a punto fijo un grandísimo hijo de puta. Felipe, ya suficiente, está muy bueno. No me aclare. Pero está muy bueno. Se llama Clímaco Soto. Clímaco Soto, Felipe. Político, escritor y por supuesto lo pueden buscar por poema antirrepublicano, Clímaco Soto. Felipe, anoche yendo al presidente me acordé de esta... Esta es una buena, Felipe. De esta gran poema. Es una buena alusión ahora que el presidente saca la teoría de que la república quiere decir que es dos veces pública. Digo yo, el repollo es dos veces pollo.
apoyo. Son las 6 de la mañana. Es un gran aporte el de Felipe, Néstor, pero yo sí creo que esto hay que tomarlo también más en serio, porque la verdad es que el presidente, en este afán, digo, el aporte es muy bueno, pero digo, en este afán del presidente de copar todos los espacios de comunicación, lo hace pues con las redes sociales, como lo hizo poniendo a todas las bodegas y además a las redes sociales oficiales de las entidades públicas, copando los espacios de la televisión a través de esos consejos de ministros o de las alocuciones, pues él cree que realmente está, digamos, imponiendo su relato sobre la sociedad, y yo sí creo que hay un altísimo porcentaje de la sociedad, y lo digo por mí, Néstor, que realmente cada vez que empiezo a oír hablar al presidente genera repulsa, no convicción de que lo que está diciendo son unos argumentos razonables, etcétera, sino que eso que hizo ayer, por ejemplo, a mí particularmente me produjo, debo decirlo, Néstor, fastidio. Voy a omitir la erudición del presidente alrededor de la Biblia, padre. De Sem, que es hijo de Abraham, que es hijo, no. Hay que quede claro, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Abraham es hijo de Teraj, que es descendiente de Sem, para que quede bien preciso el tema. Omito las imprecisiones del señor presidente, que termina, por otro lado, como habla de todo y pontifica de todo, termina haciéndose a sí mismo. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Ya está peleando con el gobierno americano, Néstor. Sí, Felipe, volvamos al tema, lo que pasó anoche en el Consejo de Ministros, las alusiones al suspendido ministro Florian, las alusiones innecesarias, un poquito ofensivas, provocadoras contra las mujeres. Javier Segura. Hola, Néstor, buenos días. Sí, señor, en su más reciente Consejo de Ministros, que fue transmitido a través de todos los canales públicos, el presidente Gustavo Petro abordó varios temas sensibles de su gobierno, con un discurso que mezcló de todo, desde críticas, advertencias y pronunciamientos cargados de mucha polémica. El mandatario abrió el Consejo de Ministros refiriéndose a la suspensión provisional de Juan Carlos Florian como ministro de la Igualdad, decisión que tildó de inquisitorial por considerar que el fallo desconoce el derecho de las personas a expresar y a ejercer identidades de género no binarias. Según Petro, este tipo de determinaciones judiciales imponen una visión reduccionista, biológica, que va en contravía de los avances democráticos en materia de diversidad. Escuchamos al presidente Gustavo Petro. Entonces un juez de la Santa Inquisición nos saca, pasándose por la faja, el derecho del presidente a configurar su gabinete. Nos sale a decir que Florian no puede ser ministro, que no está aquí por ese atropello contra la libertad humana. Porque ¿quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? Nosotros mismos. ¿La biología? No, nosotros. Entonces van a castrar hombres y a castrar el clítoris de las mujeres, y al juez se le ocurrió que es al revés. Costumbres bárbaras de antaño. Néstor, fue allí, en ese contexto, cuando el presidente Gustavo Petro volvió a desatar polémica con una frase bastante desconcertante en pleno Consejo de Ministros. Según él, una mujer se convierte en una gran mujer cuando acompasa su clítoris con su cerebro. Escuchemos la frase que dijo el presidente. Porque la Santa Inquisición, ¿por qué mandó a matar miles de mujeres en Europa? Si no era porque fuesen mujeres libres e independientes. Y una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro. Y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. El presidente además recordó su abrazo en público con Gloria Miranda, directora de sustitución de cultivos ilícitos, y con eso rechazó las acusaciones de misoginia. Dice él que no rechaza a las mujeres, que es al contrario, y con esa frase explica lo que pasó. Escuchamos al presidente también hablando sobre misoginia. Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra, porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misógenos. Pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógeno?
El discurso del presidente también estuvo marcado por un duro llamado de atención a Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio, a quien lanzó un ultimátum por no avanzar en las reformas del Fondo del Magisterio. Según el jefe de Estado, el actual sistema de contratación en esa entidad continúa sirviendo a roscas políticas que, en lugar de garantizar la atención médica a los maestros, termina desviando recursos e incluso financiando a sectores de oposición. Escuchamos el llamado de atención que hizo a Aldo Cadena, que en realidad es un ultimátum al vicepresidente del FOMAC. Está votando los recursos del FOMAC. Así sí no podemos. Así sí no podemos. Bueno, pues le estoy diciendo algo, y esto es en público. Por eso, si usted no es capaz de desarrollar la reforma de la salud del gobierno, pues no puede estar. No, pues no hay problema. Porque no puede haber capitación en medicina primaria y preventiva, porque es un derecho universal. Es el hospital de la zona donde están determinadas escuelas de la zona quien realiza la atención primaria, y el primer referente es el hospital que está ahí. Exacto, eso es lo que está diciendo. Puede haber lugares donde hay hospital público o privado, pero el hospital privado, que es una empresa, jamás va a ser... Hablando de salud, el presidente Petro pidió además una investigación exhaustiva sobre los supuestos vínculos de la nueva EPS con actores políticos y judiciales, mencionando directamente el caso del recién elegido magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y las relaciones que, según él, ha sostenido con algunos excedentes regionales de esa entidad, especialmente en el departamento de Córdoba, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Todo